Y con esta escena arrancamos el Desiguales de este domingo. Elecciones presidenciales en la República Hermana Chilena. Ya están votos consolidados el 65% de las mesas, tanto de los votos que se realizaron en Chile como en el extranjero. Y observen ustedes que es una elección de primera vuelta. Están pasando en este escenario, insistimos, y con muchas chances por la diferencia, están pasando al balotaje a la segunda vuelta José Antonio Kast, candidato de la ultraderecha, ahora les vamos a contar más información, les vamos a dar más información, y Gabriel Boric, que es el candidato de la Alianza de Izquierda, Apruebo Dignidad. José Antonio Kast es alguien que reconoce y asume el legado pinochetista, su familia tiene directos vínculos con la dictadura, ha dicho cosas muy simpáticas para un sector de la prensa en un momento como que había que cavar zanjas para que no pasen los inmigrantes a Chile, los inmigrantes que no tienen permiso para hacerlo, y a esta hora y con este porcentaje de mesas escrutadas, José Antonio Kast está no solamente ganando la primera vuelta, metiéndose en el balotaje y puede ser en la segunda vuelta electo presidente, ni más ni menos que a la derecha de lo que la derecha institucional es en Chile, que observen ustedes, estaba representada por Sebastián Sichel, que sale cuarto con mucha diferencia, es el candidato del actual presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué es importante este panorama y por qué comenzamos Desiguales con esta información? Porque no hablamos de un outsider de la política, de hecho Kast fue en su momento candidato a presidente, pero sí un hombre que vendría a ser como un Bolsonaro en Brasil, como un Donald Trump en los Estados Unidos, como si el día de mañana un Javier Milei pasa a un balotaje en la República Argentina. ¿Contra quién? Contra Gabriel Boric, un hombre que viene de la militancia estudiantil, un hombre que se hizo fuerte en 2019, cuando ustedes saben muy bien lo que pasó en Chile en 2019. La gente salió a la calle pidiendo una reforma constitucional y tiene solamente 35 años. Ahora, la reforma constitucional en Chile está en proceso. Y los mismos que hoy votan esto, mismos y mismas, me refiero a chilenos y chilenas que hoy votan esto, han votado por un grupo de personas, representantes de pueblos originarios, de partidos de izquierda principalmente, para que redacten la nueva Constitución. Yo la verdad, Pablo, no tengo la respuesta a esta pregunta que me voy a hacer, pero es, ¿cómo puede ser que se votó eso en el 2020, luego de las revueltas de 2019, y que ahora este hombre lleva la delantera? Y atención, Franco Parisi, el que está tercero, pero que las encuestas daban como quinto, una vez más las encuestas equivocándose, está en los Estados Unidos, no votó, no debatió, y no puede entrar a Chile porque tiene un juicio por alimentos contra su expareja lo inició por no darle plata para mantener a sus hijos, con lo cual, si ingresa a Chile, queda detenido. Este es el que está tercero. Sí, y que además, por supuesto, ya ha dicho que no quiere izquierdistas en el gobierno chileno. Sebastián Sichel, el candidato de Piñera, ya dijo que va a entablar conversaciones efectivamente con Kast. Y en este momento, en el centro de campaña, para mí mal llamado búnker, de Kast, están cantando El que no salta es comunista. Esta es la característica que tiene efectivamente la escena de segunda vuelta, la escena de balotaje en Chile. ¿Y por qué efectivamente nos importa? ¿Por qué arrancamos un programa con esta escena? Bueno, porque es un gran llamado de atención, uno más, respecto de lo que está pasando en nuestra región con los movimientos de ultraderecha, preguntándonos qué es lo que está pasando efectivamente también con el resto de los sectores políticos. Este es Kast. ¿Qué es lo que está pasando con el resto de los sectores políticos? ¿Cómo se interpelan frente a esta posibilidad? Y todos aquellos que en algún momento, sobre todo la prensa conservadora, algunos sectores de la política conservadora, coquetean con estos personajes porque son histriónicos, porque dicen algo que efectivamente levanta puntos de rating, por su peinado, o lo que fuera, porque escandalizan, porque impactan. La lógica de la atención hoy en los medios es por el impacto, por la conmoción. Y sin embargo, cuando aparece una pequeña abertura, se te cuelan y te llegan a una segunda vuelta. Y hay que ver qué es lo que efectivamente ocurrirá en Chile dentro de unos meses. Estamos aquí en los estudios de Desiguales con Gabriela Cerruti, portavoz de la presidencia. Por supuesto que también vamos a hablar de esto con ella, porque la extrema derecha y la polarización no es solamente materia chilena, ¿no? En la Argentina, Pablo recién lo decía muy bien, sabemos de qué estamos hablando. También vamos a estar hablando con Gerardo Romano, va a venir aquí el actor para, bueno, analizar un poco la situación general del ambiente artístico y de la Argentina. Y están nuestros compañeros. Sí, agrego una cosa. Vamos a charlar también con Elizabeth Herbert, una doctora en Ciencias Sociales, que en la semana dijo, frente a esta elección en Chile, dijo, ojo, porque algunos decían que era anacrónica la discusión política entre izquierdas y derechas. Ella dice, bueno, ahora habría que actualizar eso, porque ahora es dictaduras o democracia, fascismo o democracia.
Así que bueno, así está planteado de alguna manera, entre otras cosas, el programa de hoy. Arrancamos en este programa libre de humo, como llamamos a Desiguales, en edición de domingo. Hoy vamos hasta las 10:30 de la noche, nos extendemos un poco más porque ellos quieren hablar mucho. Entonces dijimos, bueno, les damos de media hora. ¿Cómo están? Muy bien. Fiorentino. Vino esperanzador Caruso hoy, ¿viste? Sí, es habitual en él, ¿no? ¿En qué sentido? No, ¿cómo dijiste? Esto está pasando, ¿eh? ¿Democracia No sé qué o está pasando. fascismo? Fascismo, democracia. Está pasando, es Pará, terrible. no lo digo yo, lo dicen quienes están analizando con muchísima atención todo lo que está ocurriendo, no solamente en Chile, Argentina, Brasil, digo, me parece que es un Y fenómeno. hay algo se de lo extiende. que dijiste que me parece interesante, y es que la principal fuerza de centro-derecha en Argentina, hoy que es Juntos por el Cambio, hasta ahora, después de los resultados de las elecciones, ninguno de sus dirigentes planteó a la ultraderecha como un límite. No sé si se dieron cuenta de eso. Nadie Pero dijo con esta gente no. Hasta donde Al me equivoco, revés. al contrario, se acercaron y entablan conversaciones, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Pichetto hoy dijo concretamente que había que ver qué quería la gente que vota a Milei, ¿no? Curioso el silencio, por ejemplo, del radicalismo, que va a tener que entablar relaciones, por ejemplo, con una negacionista de la Ernesto dictadura. Sanz dijo que no. Ernesto Sanz dijo, Milei es un límite. Habrá que ver si lo escuchan Sí. a Sanz. Bueno, igual vamos a hablar hoy un poquito Perdón, del Congreso. Sí. no me puedo aguantar. Pero ver, alguien sí. que integra esa fórmula alguna vez dijo que Macri era un límite, Bueno, ¿no? yo te estoy Me contando. equivoco. Te estoy contando. Bueno, Bueno. detalles, sí. Era un límite a cruzar, por ahí dijo. Claro. Por ahí dije que era un límite Era un que límite había que cruzar en algún momento. Está muy bien, buena actualización. ¿Qué tenemos, Nico? Vamos a hablar un poco del futuro Congreso de la Nación. Vamos a ver cuáles son los socios que van a tener que buscar el Frente de Todos para avanzar con sus proyectos de ley, o Juntos por el Cambio para o avanzar con su propio proyecto de ley o bloquear los proyectos de ley del gobierno. Vamos a ver cuáles son las provincias en las que se está centrando la atención para entablar esos vínculos y cuán caro le van a salir esos votos al gobierno. Bertoya. Bueno, mañana van a indagar a los 3 policías que quedaron detenidos ayer por el asesinato de Lucas González. Concretamente, la idea es indagarlos a partir de las 8 de la mañana. Ahí los defensores están pulseando con la fiscalía porque dicen, bueno, si ustedes les van a tomar testimonio a los 3 chicos que iban en el auto, en el Surán con Lucas, en el mismo momento de las indagatorias, nosotros queremos estar en las 2. Pero concretamente el juez Martín del Viso mañana tiene previsto que declaren los 3 policías que conformaban esta brigada que circulaba por Barracas y que estaba al mando de Gabriel Isasi. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Porque el abogado defensor dice, van a declarar. ¿Qué van a decir? ¿Le van a apuntar a uno solo, al que era el tirador? Bueno, esa es la sospecha que tienen quienes están siguiendo esta causa con detenimiento. Y vamos a hablar también de lo que sucedió en San Clemente, ¿no? En una Vamos a comisaría en San hablar Clemente. de este caso también, sí, de Alejandro, un chico de 35 años que fue detenido en un hotel, llevado a una comisaría, apareció muerto. Y acá el mismo hilo tiene que ver con la versión policial que encubre lo que pasó. Bien, Candelaria Boto. Bien, vamos a estar haciendo un repaso de los indicadores de cara a este diciembre, que parece que va a ser un diciembre caliente, y también pensando en... Indicadores económicos hablamos, indicadores ¿no? económicos. Por las dudas, sí, porque caliente está todo. Indicadores calientes hay de todo. Particularmente hoy. No, Bueno. indicadores calientes Era un dedo hay. que indicaba, ¿viste? Chicos, Estaba podemos enojado. hablar, somos gente grande, podemos hablar más o menos maduramente. No, pero 37 Indicadores grados calientes hoy, hay- yo bueno, pensé que por hablabas eso, de también, eso. indicadores calientes hay de todo. Bien, sí, los más importantes son justamente los que afectan el bolsillo de las personas, que tiene que ver con la inflación, que es lo que se espera para la inflación de noviembre, y la de diciembre, que suele ser un registro alto por el aumento de la demanda, un poco charlar sobre el dólar, y todo eso en el marco del programa plurianual que se va a presentar la primera semana de diciembre en el marco de las renegociaciones con el fondo. Muy bien, y algunas definiciones de Martín Guzmán en una entrevista en una radio colega, muy interesantes, que seguramente vamos a recuperar en un ratito nomás. No sé si podemos pasar ya al living, le voy a preguntar a los... Vamos, Bueno. perfecto, podemos ir entonces. Nos vamos al encuentro de Gabriela Cerruti, portavoz del gobierno, portavoz presidencial. ¿Cómo te va, Gabriela? Buenas noches. Gracias por Hola, venir. Luli, gracias por Hola, la invitación Gabriela. a ustedes, qué bueno verlos. Bueno, gracias. Me encanta el programa, quiero que sepan. Bueno, Gracias. muchas gracias. ¿Te sorprende o no? ¿Qué te genera lo que estamos viendo? Según por lo menos 65% creo que era, ¿no? De consolidación de los votos. Sí. Kast está para pelear la presidencia en Chile en segunda Sí, vuelta. yo siento que no es una novedad, ¿no? Digamos, porque esta película empezó con Trump, digamos, ¿no? Empezó con Bolsonaro, empezó con Trump. Digo, ese es el momento del auge de estos personajes de derecha, porque no es solamente la derecha, sino que es como una derecha que tiene esta cosa de antisistema de alguna manera, ¿no? Aunque después, que es como hablamos con el tema de Milei, cuando los corres un poco de cuál es el plan económico que hay atrás, la idea económica que hay atrás, son la derecha conservadora, digamos, ¿no? Mucho liberalismo, mucho anarquismo, pero cuando vas a ver, bueno, ¿y el plan económico cuál es? Es el viejo plan
de la derecha conservadora. ¿Vos decís que no hay mucha diferencia entre el plan económico de Juntos por el Cambio y el que propone Avanza Libertad? Yo creo que no hay ninguna diferencia, que es toda una cuestión de fuegos artificiales. De hecho, a ver, no sé si de todos Juntos por el Cambio, pero cuando Macri se junta con Milei y dice pensamos lo mismo, es porque piensan lo mismo, digamos. Milei tendrá otro nivel de histrionismo y tiene una vocación antidemocrática, que es lo que hablábamos el otro día, cuando el presidente de alguna manera lo pone como límite para el acuerdo democrático. Yo, viste que después de la historia alemana, Habermas en algún momento dice el límite de la tolerancia es el intolerante, ¿no? Digamos, o sea, bueno, ¿cuál es el límite de la democracia? El antidemocrático, digamos, ¿no? Uno busca todos los acuerdos posibles con aquellos que estamos por lo menos hablando de lo mismo, que es hablando de la democracia. Igual también creo que hay que sumarle a los Trump y a los Bolsonaro que veníamos viendo la pandemia, que no es menor, digamos, que generó una generación. Hoy estamos viendo en Alemania los antivacunas marchando, que parece algo absolutamente irracional, digamos, verlo en Alemania, pero digo, ahí se generó una cuestión antisistema, antiestado, a partir del aislamiento, anticontroles, que eso de alguna manera exacerbó este tipo de personajes que parecen histriónicos y parecieran inofensivos y sencillamente antisistemas, pero que profundamente son, ¿no?, un fascismo muy fuerte. Ahora, si hablamos de acuerdos, digo, es el momento en el que la Argentina no se para de mencionar esa palabra, ¿no? De un lado, del otro, queremos que nos llamen, los vamos a llamar, el lugar va a ser el Congreso. Digo, ¿qué crees que va a ocurrir de acá a 2022 principalmente, que debería ser el año de los acuerdos? Yo espero que ocurra de acá a fin de año también, ¿no? Estaban por hablar de un diciembre caliente, esperemos que lleguemos a ese diciembre también con cierto nivel de acuerdos, esperamos que pasaran las elecciones, entendemos que la oposición previo a las elecciones tiene que mantener un discurso, si querés, más confrontativo, porque le está hablando a quienes lo van a votar y quienes quieren de alguna manera diferenciarse del gobierno, pero la verdad es que desde el inicio de este gobierno el presidente viene planteando la necesidad de un acuerdo no solo con las fuerzas políticas, de un acuerdo también con las fuerzas sociales, con los empresarios, con los sindicatos. Es la única manera que tenemos de que las medidas que hay que llevar adelante para una reforma profunda y para salir de 6 años de crisis, ¿no? 4 de crisis del macrismo más los 2 de la pandemia. ¿Pero con la política solamente en el Congreso se van a dar esos acuerdos? No, con la política, el presidente ha tenido una cantidad de conversaciones, no sé, con Horacio Rodríguez Larreta, con otros opositores en la política al inicio de la pandemia, en la cual cuando se juntaban con Kicillof y Rodríguez Larreta y él para anunciar las medidas. Hay temas que en el AMBA, por ejemplo, hay una cantidad de temas que claramente hay que tratarlos entre la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la nación. Y así lo mismo con muchísimas provincias, con los gobernadores, que en muchos casos los gobernadores son opositores, con los intendentes, que en muchos casos los intendentes son opositores. En el Congreso se va a dar un trabajo muy fuerte, muy particular, porque tenemos una cantidad de leyes que aprobar de acá a fin de año, donde yo vengo de 2 años del Congreso, donde todo el tiempo se hicieron acuerdos para poder tener quórum, para poder votar. Esto no es una novedad, digamos, ¿no? La idea de que estamos todos peleados, cuando uno mira el Congreso dice, bueno, no hubieran salido estas leyes. Eso es cierto, pero también es cierto que se trataron cosas que tenían o sea, como que fue al revés. Se habilitaban sesiones por todo lo que pasó alrededor de las sesiones mixtas, etcétera, pero se habilitó un modo de funcionamiento y se habilitaban sesiones con leyes en donde había más o menos un acuerdo. Lo voy a poner de otra manera, mira. La ley de etiquetado efectivamente afecta a intereses, la ley de envases también lo hace. Ahora, para ponerse de acuerdo en un modelo económico para la Argentina, la sensación es que hay posiciones... Nosotros sacamos el aporte solidario, en el aporte extraordinario solidario en el Congreso, digo, y no era algo en lo que estábamos todos de acuerdo. No es un modelo de país, digamos. No importa si es un modelo de país. Yo lo que te digo es que cuando vos necesitas llegar a determinados acuerdos en el Congreso, lo que te pasa es que a veces hay una fuerza política que está de acuerdo, a veces hay otra, a veces son los diputados de las provincias porque son los intereses que afectan a los viñateros, los mineros, los de cada provincia, y entonces vas construyendo una cantidad de acuerdos. Si vos me decís si vamos a tener un acuerdo sobre el modelo de país, si no, y va a ser difícil, porque no tenemos el mismo modelo de país que el macrismo. Claramente no tenemos el mismo modelo del país. Pero si nosotros podemos pensar en un plan plurianual de con estas medidas vamos a crecer, con esta medida vamos a crecer y redistribuir. Hay algunos temas en los que estamos todos de acuerdo. Hay que fortificar el sistema de salud pública, nos quedó clarísimo con la pandemia. Hay que fortificar la educación pública, nos quedó clarísimo con la pandemia. Hay que llegar al mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder tener una deuda sostenible y que se pueda pagar siempre y cuando no afecte los intereses argentinos. Entendemos que esos son una cantidad de puntos en donde buscamos llegar a un acuerdo con algunas de las fuerzas de oposición que puedan ponerse de acuerdo en este. Si hay una fuerza de oposición que dice, un Milei, que no, que el Estado no te tiene que dar ni salud ni educación, y no vamos a llegar a ningún acuerdo, digamos. Bueno, hablemos del Congreso entonces, cómo va a quedar compuesto a partir del próximo diciembre, cuando asuman los diputados y diputadas electos, Nico.
Sí, vamos a traer una especie de escenario, un escenario de qué es lo que espera en el Congreso después del 10 de diciembre. Gabriela lo va a conocer muy bien porque lo integró hasta hace poco. Vamos a arrancar por la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos va a tener este escenario. 118 bancas propias y ahí vemos aliados posibles, los que tienen más feeling, digamos, que son Juntos Somos Río Negro, 2 bancas que responden al gobierno de Río Negro, lo mismo con el Frente de la Concordia Misionero, que responden al gobierno de Misiones, lo mismo con el Movimiento Popular Neuquino, y ojo con esta banca, Ser Santa Cruz, porque se analizó el resultado de Santa Cruz como una derrota del kirchnerismo. Ahí lo que hizo el kirchnerismo fue bastante interesante. Venía perdiendo 2 bancas contra 1, contra Juntos por el Cambio, siempre en las elecciones de medio término. Entonces, Máximo Kirchner y Alicia Kirchner habilitaron la banca de un socio. Entonces repartieron uno y uno. Claudio Vidal, que va a jugar ahí dentro del Frente de Todos. Juntos por el Cambio tiene otro escenario distinto. Ahí podemos ver la siguiente placa. Tiene 116 bancas propias y podemos contar como aliados naturales, propios, rápidos, las 5 bancas de Avanza Libertad. Esas son 5 que pueden ser 4 si el provisorio de la provincia de Buenos Aires termina definiendo que Florencio Randazzo ingresa al Congreso. Por ahora parecería que no. Así que ahí tenemos un escenario consolidado de 124 bancas para el Frente de Todos con aliados, 121 para Juntos por el Cambio. Y acá aparece lo interesante, que es dónde conseguir los grises. Exactamente, la llave. Vos para poner en grises. funcionamiento la Cámara necesitas 129. Y ahí aparece el Frente de Izquierda y los Trabajadores con 4 bancas. Córdoba Federal, Juan Schiaretti, alguien que negocia todo hasta la última letra. Gabriela yo creo que pueda sentir con eso también. Consenso Federal, que son 2 diputados y una diputada que ingresaron en la lista de Roberto Labaña en 2019. Las 2 bancas del socialismo y Acción Federal, que es un ex diputado del PRO. Ahí hay 12 bancas en juego para conseguir la mayoría. Acá donde va a tener que negociar. Y cuando vos ves el denominador común, ves entre aliados, gobernadores, y en donde hay que ir a buscar votos también gobernadores. Claro. Sobre todo los 3 de Córdoba. Y fíjense cómo en el Senado la situación casi se repite. Dame un segundito ahí, Nico, un segundito ahí. Ahí vamos con el Senado. En diputados, Cámara que conoces muy bien, Gabriela. El gobierno ve esta escena, se frota las manos y dice, acá hay claramente posibilidades de acuerdos. No es muy diferente la escena a la que teníamos antes. No va a cambiar tanto el Congreso, digamos. Bien. Nosotros tuvimos que hacer alianzas. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Nos tuvimos que hacer alianzas con varios de los que él acaba de mencionar para conseguir quórum durante estos 2 años. Nunca tuvimos quórum propio. Todas estas leyes que te digo que hemos sacado, en algunos casos vos decís, son leyes tan transversales que no tenés problema. Digo, por ejemplo, la ley, o leyes que todo el mundo quiere discutir, esté a favor o esté en contra. La ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hasta el último día no sabíamos si teníamos los votos, pero todo el mundo estaba de acuerdo en discutirlo, no tuvimos que disputar el quórum. Pero después hay otra cantidad de leyes en las cuales tuvimos que conseguir el quórum de esta manera, sentándote, negociando. A veces hay leyes que a otros les interesan y que entonces quieren que se traten en la misma sesión, entonces ahí llegás a algún tipo de acuerdo. Lo que es cierto es que de acá a fin de año vienen una cantidad de leyes muy importantes, digo, el presupuesto, el plan plurianual que está enviando el ministro Guzmán. Yo te quiero hacer una pregunta, Gabriela, porque al menos yo, y creo que Pablo también lo hablábamos antes del aire, no termino de entender ¿en qué va a constar ese plan plurianual? ¿Tiene que ver también con parte de la negociación con el fondo? ¿Tiene que ver con metas económicas? ¿Qué es? Todo eso tiene que ver con, digo, el plan plurianual va a constar de metas económicas, de cuestiones fiscales, de un proyecto de desarrollo económico para una cantidad de años, que como dice el ministro va a ser más de 1, todavía no sabemos cuántos, por eso es plurianual, y que son aquellos temas económicos que se vienen conversando con el staff del Fondo Monetario Internacional y en los cuales ya hay acuerdo sobre hacia dónde y sobre un rumbo. O sea, ¿serían las reglas que pone el fondo? No, son las reglas que pone Argentina y que le dice Argentina al fondo, hasta acá estamos dispuestos a llegar y con este plan económico nosotros estamos dispuestos a avanzar en el acuerdo con el fondo. El fondo, digo, son cosas que se vienen conversando, que viene conversando el ministro Guzmán con el staff del fondo, con lo cual va en esa dirección, digamos. Después hay otra cantidad de cosas que negociar en un acuerdo con el fondo que tienen que ver con las tasas, los plazos y otra cantidad de cosas. Este es el famoso plan que en algún momento hacía el fondo y venía y le decía a la Argentina cómo teníamos que movernos y teníamos que nos venían a controlar. Yo por lo menos crecí en esa Argentina, en que cada tanto llegaba la misión del fondo a controlarte si estabas haciendo o no sus metas o lo que fuera. Bueno, esta vez Argentina dice, este es mi plan, este es el plan plurianual, este es mi plan de desarrollo económico, lo vengo conversando con el staff del fondo, hay que ver si el fondo después avanza con él. Bueno, como te imaginarás, eso despierta varias preguntas. Muchísimas. Porque también nos hicimos adultos en esa pelea, digamos, ¿no? Con las oficinas del fondo, del Ministerio de Economía y con el artículo 4. A ver, completamos la escena en el Senado, Nico, que, insistimos, es donde Gabriela Cerruti nos dice, en este Congreso
Congreso se van a discutir todas estas cosas que recién mencionábamos. ¿Qué pasa en el Senado? Sí, no varía mucho la situación, por lo menos por ahí sí en términos numéricos, pero no desde el punto de vista de con quiénes negociar. Ahí podemos ver el escenario hoy que tiene el Frente de Todos con 35 bancas propias. Recordemos que tenía 41 hasta la elección reciente. Juntos Somos Río Negro, aparece el mismo socio que en la Cámara de Diputados, el Frente de la Concordia Misionero, el mismo socio que en la Cámara de Diputados, y ahí quedan 37 bancas. Es decir, con solo 2 aliados conseguiría hacer sesionar el Senado de la Nación. Por eso digo, claro, se analizó muy contundentemente la pérdida de bancas en el Senado, pero no están tan lejos de hacerlo funcionar. Si es tan lejísimo de conseguir 2/3 para, no sé, el pliego de Rafecas, o lo que contaba el otro día Lu, con la posibilidad de cubrir una banca en la Corte Suprema. Y vemos el escenario de Juntos por el Cambio, 31 bancas propias. Ahí también tiene un interbloque parlamentario federal con 3 bancas que jugaron hasta ahora en tándem siempre en el Senado, y ahí queda también perdida, nos queda la última, una llave para definir, que es otra vez Hacemos por Córdoba, otra vez el espacio de Juan Schiaretti. Sí, es Alejandra Vigo, que es la pareja del gobernador Juan Schiaretti. Ahí lo que hay que entender para ver qué puede pasar con Córdoba, que me parece que Gabriela lo sabe, es que las tensiones con la provincia de Córdoba fueron siempre muy intensas, pero que ahora tiene una curiosidad, y es que viene una derrota muy dura. El gobierno de Córdoba perdió por casi 30 puntos contra el PRO. Lo que quiero decir es que si sigue tensionando con el gobierno y facilitándole la política Juntos por el Cambio, corre riesgo de perder la provincia. Hacemos por Córdoba, que la gobierna desde la vuelta de la democracia. Y ahora sí vamos a ver las caras de esas negociaciones, las caras de las personas con las que hay que ir a buscar los votos. Ahí tenemos, bueno, Juan Schiaretti, la persona de la que hablamos, el gobernador de Córdoba, alguien que hay que decirlo, tiene una relación personal con Mauricio Macri, que trasciende la política, por eso también es interesante ver cómo va a ser. Oscar Herrera Huad, el gobernador de Misiones, que hasta acá, hay que decirlo, jugó siempre o casi siempre con el Frente de Todos, bastante sólido. Alberto Bretilnec, ahora senador, ex gobernador de la provincia de Río Negro, pero también jefe político de la actual gobernadora Arabela Carreras. Alguien sí, más de tensionar. Y Miriam Bregman, que había mucho entusiasmo, sobre todo el kirchnerismo, porque me decían tiene una relación personal muy buena con el presidente del bloque del Frente de Todos, que es Máximo Kirchner. Así que me parece que entre estas personas es donde el gobierno va a tener que intentar hacer que la maquinaria parlamentaria de alguna manera traccione. Ahora vamos a pasar a otro tema, Gabriela, pero de esto una cuestión bien puntual. Si efectivamente dentro de las leyes que vos decís son tan importantes para el desarrollo del país de aquí a 2 años, y a futuro también, por supuesto, o algunas que quizás se tengan que negociar más con los sectores económicos, digamos, ¿no? Me imagino también que hay también una negociación planteada. Si alguna de esas no salen por el Congreso y para el gobierno son fundamentales, ¿el instrumento decreto está arriba de la mesa? A ver, depende de qué tipo de decreto y de qué tipo de leyes estamos hablando. Si estamos hablando del plan plurianual, si estamos hablando del presupuesto, si estamos hablando de cuando se haga el acuerdo con el Fondo Monetario que va a volver al Congreso, porque así lo dice la ley, la verdad es que esperamos a que haya acuerdo en el Congreso, no solo en el Congreso. También estas leyes se están discutiendo en el Consejo Económico y Social, porque son leyes en las cuales queremos que no solo participen los actores políticos, sino también los empresarios, los sindicalistas, los movimientos sociales, que sean realmente parte de un acuerdo político, económico y social que marque que de acá para adelante y por unos años tenemos un rumbo hacia algún lado, y después discutimos todos los matices que obviamente tenemos. Los tenemos dentro de nuestra fuerza política y los tenemos hacia afuera de la fuerza política. ¿No sigue suponiendo eso que hay muy buena voluntad, tanto de sectores económicos que incluso cuando tienen que actuar racionalmente, actúan ideológicamente en contra de proyectos de estas características, o incluso sectores de la oposición, que ¿por qué tendrían mejor voluntad para negociar si efectivamente están oliendo que en 2023 llegan muy expectables? Porque la política también tiene que ver con transformar la vida de la gente, sobre todo tiene que ver con transformar la vida de la gente. Y después, si no te pasan cosas como lo que acaba, por ejemplo, de contar, ¿qué le pasó a Schiaretti? Schiaretti se pareció tanto a Juntos por el Cambio que en un momento la gente empezó a votar a Juntos por el Cambio. Tampoco es que siempre lo que te conviene, digamos, en política, lo que le conviene a los actores políticos es estar completamente en la oposición. Y también hay 2 clases, yo creo, y he visto en mi tiempo en la política, y lo veo cada vez más, de políticos y de políticas, que está la diferencia entre aquellos que gestionan estados y los que
andan por las redes y los canales de televisión. Los que gestionan estados necesitan herramientas para poder gestionar. El que está gobernando, ya sea una provincia, una ciudad, una intendencia, digo, saben lo que es gobernar, saben lo que es gestionar y saben lo que necesitan. Que la Argentina no crezca económicamente no le conviene a nadie. Y estamos en un momento de crecimiento económico que lo que tenemos que hacer es consolidarlo. Tenemos realmente, primero parecía un rebote, ahora parece un crecimiento macroeconómico consolidado después de la pandemia, que realmente si nosotros logramos que todo esto, ¿qué nos está faltando? Que ese crecimiento macroeconómico le llegue a la gente. Y ahí hace falta mucho Estado y mucha gestión, y eso es lo que estamos ahora. Ya vamos a la columna de Luciana Bertoia. Te quiero preguntar por el vínculo Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández. Después de las elecciones, ¿mejoró, cambió, está igual? Yo creo que tienen el vínculo que tienen siempre, ¿no? Personas que se respetan, que se tienen un cariño y un afecto muy particular por una historia que los une desde hace muchísimos años, que debaten un montón de temas, que tienen ideas muy claras sobre lo que cada uno cree y lo que cada uno desea, pero que están trabajando juntos y hablando cotidianamente sobre todos estos temas de los que estamos hablando nosotros. Fueron días complicados en cuanto a violencia institucional. Mucho. Un joven asesinado en la ciudad de Buenos Aires, la noticia de un hombre muerto en una comisaría en San Clemente del Tuyú. Lu, ¿qué pasa con el caso Lucas González? Mañana es un día clave porque concretamente el juez Martín del Viso llamó a indagatoria. Mañana los quiere indagar a los 3 efectivos de la policía de la ciudad que están detenidos desde ayer. ¿Qué es la otra parte que va a pasar mañana? Bueno, los fiscales les van a tomar declaración testimonial a los 3 chicos que iban con Lucas el miércoles en el auto. Contamos brevemente cómo es el caso. Lucas con 3 amigos iban a bordo de un Surán y los empieza a perseguir un TIDA, un auto en el cual iban 3 efectivos de la policía de la ciudad que integraban una brigada. Estaban de civil, sin identificarse, sin dar la voz de alto y abrieron fuego. En el fin de semana pasaron muchas cosas importantes. Una de ellas es que concluyó la autopsia. ¿Qué dicen los resultados preliminares de este estudio? Bueno, que Lucas recibió 2 proyectiles, uno en el cráneo, otro le dejó un surco en el pómulo derecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, y otra cosa muy importante que pasó es que la causa pasó a la justicia ordinaria, está en manos, está investigando el fiscal Leonel Gómez Barbela, junto con el fiscal Andrés Heim de la Procuraduría de Violencia Institucional, la Procubin. Estos 2 fiscales, Gómez Barbela y Heim, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, no solamente hay que acusar a estos policías por homicidio agravado, sino que hay que decir que fue cometido con alevosía. ¿Por qué? Porque Lucas estaba indefenso. Pero dicen, no solamente esto, porque también quisieron asesinar a los otros 3 pibes que iban en el auto. Claro. Los privaron de la libertad porque 2 chicos estuvieron detenidos durante 12 horas en una esquina de Barracas, y al otro chico que logró escaparse y se fue a la casa de la mamá, se presentó en la comisaría, lo mandaron a un instituto de menores. Privación ilegal de la libertad, dicen los fiscales, y un delito más, falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque fraguaron el operativo. Esto es muy conocido. ¿Qué hicieron? Bueno, mientras se estaba haciendo todo esto, le pusieron un arma, una réplica, ¿no? Que tenía una inscripción que decía The Punisher. Y bueno, entonces dicen, esto es falsedad ideológica. La verdad es que es muy complicada la situación de los 3 policías. Hay que ver cómo actúa la defensa. Lo que decía hasta ayer Alfredo Oliván, que es uno de los defensores, es van a declarar. ¿Qué van a declarar? Bueno, claro, eso es lo que no sabemos. Es muy probable que quieran descargar sobre el tirador. ¿Se sabe quién tiró? Me anticipó a la pregunta. No se sabe. No. Porque entre otras cosas no están los resultados del dermotest, que es el estudio que se hace para ver si existe pólvora en la mano. ¿Qué pasó inicialmente? Este estudio se le dio a la Policía Federal, pero como la Policía Federal no tenía un reactivo, esto me explicaban investigadores, se lo pasaron a la Policía de la Ciudad, la misma fuerza implicada en el caso. Algo que no se puede hacer, Lu, entiendo, ¿no? Digo, tiene que investigar otra fuerza cuando hay efectivos involucrados. Exactamente. Bueno, entonces la Fiscalía que hizo, bueno, que lo haga la Gendarmería. Bien. Es muy probable que este resultado recién esté a finales de esta semana o recién a comienzos de la próxima. Gracias, Luciana. ¿Cómo vio el gobierno todo esto, Gabriela?
Con mucha tristeza, obviamente, y bronca e indignación, digamos, el presidente estaba por recibir a la mamá, a Cintia, a la mamá de Lucas, porque ella lo había llamado justo unas horas antes de que muriera. La verdad es que aquellos que tienen que protegerte te maten, digamos, ¿no? Que es en definitiva lo que pasa con estos casos, que ya no son ni siquiera de gatillo fácil, ¿no? Fue una ejecución sumaria, digamos, lo que hicieron. Merecen toda la investigación, toda la justicia, pero merecen sobre todo que dejen de pasar. Es una de las grandes deudas de la democracia que tenemos, que es estos pibes que además, digo, además de aquellos que son asesinados por la policía, los que cada día viven con el miedo a la policía, ¿no? O sea, yo que trabajo mucho en los barrios populares, en la ciudad de Buenos Aires y en las villas, ver que los pibes están permanentemente con el miedo de porque tienen gorra, porque son morochos, por lo que fuera, los pueden matar en cualquier momento por portación de cara, como dicen ellos. La verdad es que tenemos que trabajar para que esos pibes puedan vivir sin miedo, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes? ¿Es la formación de la policía? ¿Tiene que ver con los prejuicios que permanentemente se retroalimentan en los medios, en cierta Yo creo que es política? todo, porque la verdad es que no podemos separar, digo, lo que pasó, digo, estos casos siempre aparecen un poco después de que la sociedad, los medios, algún tipo de dirigentes empiezan con una carrera de linchamiento o nos pasó con el caso de Chocobar, siempre aparecen estos casos y esto no está separado del caso de Ramos Mejía, donde nosotros abrazamos a la familia del kiosquero que ha asesinado y entendemos el dolor de esa familia. Ahora, los medios de comunicación pidiendo el linchamiento del pibito, digamos, del joven que lo mató y que tiene que ser juzgado y que ya había estado preso, donde hay una falla enorme del sistema, ¿no? Porque digo, ahí tenés un pibe que sale de una villa, que comete un delito, que está 6 años preso y cuando sale vuelve a cometerlo. Bueno, hay algo que estamos haciendo mal. De hecho, la secuencia es el caso de Ramos Mejía, un sector de la dirigencia y los medios diciendo cana o bala, y efectivamente después la policía. Por eso digo, ese deseo de tantos comunicadores en los medios y de tantos dirigentes de que maten a un pibe, de que linchen a un pibe, hablando del pibe que cometió el delito en Ramos Mejía, termina en algún momento convirtiéndose en la bala que mata a Lucas. Entonces eso, digo, tenemos que trabajar para que no haya más gatillo fácil, la dirigencia, el Estado, quienes tenemos las responsabilidades del Estado de hacerlo, pero tenemos también que pedirle a la sociedad y a los medios de comunicación que dejen de tener esta política del linchamiento cada vez que aparece uno de estos casos. Gracias por Gracias haber a venido. ustedes por la invitación, un placer. Gracias. Bueno, vamos a compartir un informe que tiene que ver con esto. Después vamos a discutir con Luciana muy breve. Me interesa la mirada de Luciana sobre si es gatillo fácil o es violencia institucional. Digamos, violencia institucional, ¿por qué siempre son las mismas víctimas? En 1996 vinimos por primera vez acá a Plaza de Mayo con un archivo que en ese momento tenía apenas 262 nombres. Luciano Arruga fue detenido, torturado y desaparecido por la policía bonaerense el 31 de enero de 2009 en el partido de La Matanza. Su familia sabía que efectivos policiales habían intentado reclutarlo para robar en zonas liberadas. A mí no me gusta detenerme mucho en el no de Luciano. Porque si hubiese sido el sí de Luciano, si hubiese sido sí, yo a mi hermano lo hubiese buscado igual. Estamos otra vez, ¿no? La buena y la mala víctima. Raúl Ledesma tenía 29 años. Vivía en barrio Los Cortaderos. El 1 de enero del 2017, una mujer policía vestida de civil le disparó por la espalda en barrio Los Cortaderos. Ellos dijeron que era un delincuente muerto en 7 y 80 con frondosos antecedentes y entradas en distintas comisarías de La Plata, y mi hijo no tenía antecedentes. No son ni errores ni son excesos, en realidad forman parte de la violencia institucional que está enquistada, digamos, en la agencia, digamos, durante generaciones, ¿no? Yo creo que la paz en una sociedad se consigue si están todos armados, no todos desarmados. O cárcel o bala, ¿sí? Tiene que ser así, no que los derechos, que no. Y hay que tener mucho cuidado, porque ese discurso pega en las fuerzas policiales. Pero cuidado que el discurso ya escuchamos de meter bala y cosas por el estilo en otra época, y las consecuencias fueron letales, ¿no? De modo que creo que más allá de los cambios reales que pueda haber,
creo que hay que tener prudencia verbal, ¿no? Tener cuidado con lo que se dice. Los policías están totalmente desempoderados, lo que hicieron con Chocobar. ¿Qué policía va a querer arriesgar su vida para protegernos si el costo que puede tener es ser condenado por homicidio cuando está frente a un asesino enfrente? Patricia, por los casos como Chocobar, la policía muchas veces da vuelta la manzana en vez de parar donde tiene que parar. La policía funciona de esta manera, con una violencia indiscriminada, la sospecha de que cualquiera que no se vista como a ellos les parece que tiene que vestirse una persona honesta es por definición una persona deshonesta. Él fue el que me disparó, el que me dejó así, para siempre. Vivimos en una sociedad dividida en clases, vivimos en una sociedad con privilegios, vivimos en una sociedad donde en la medida en que la igualdad no sea el punto de partida, no el de llegada, el punto de partida, hay que pelear por la igualdad para que sea el punto de partida. Bueno, un informe al estilo Desiguales, reflejando lo que fue el tema, lamentablemente digo, el tema de los últimos días, y lo será también la semana entrante, producto de las noticias de las últimas horas en la ciudad de San Clemente, en la provincia de Buenos Aires. Pero estamos ya con Gerardo Romano, actor, ustedes lo conocen muy bien. Gracias, Gerardo, por haber venido. No, gracias por invitarme. Te quiero preguntar por este tema. Hace rato que veníamos con esta invitación. Sí, es verdad, te venían persiguiendo. Y sí, y yo tenía cierto pudor de venir. ¿Por qué? Porque como es un programa donde se informa, se piensa, veo que hay cierta objetividad y sobre todo hay idoneidad de los columnistas. Recién escuchaba a la compañera, o incluso los ocasionales. Que dije, ¿yo qué voy a aportar como actor? ¿Por qué no? Como ciudadano. Pero no soy politólogo, no soy analista político. No, pero me meto en eso, porque hoy estábamos repasando algunas discusiones que tuviste a lo largo de todo este tiempo. Si querés, de la democracia para acá, para ponerle un límite. Mucho antes. No, ya sé, por supuesto, muchísimo antes. Pero de lo que uno tuvo registro y vivió también incluso. Tampoco sos tan joven, Caruso. Yo estuve en la Plaza de Mayo en el bombardeo del 55, el 16 de junio. Tenía 9 años. Ah, muy chico. Sí. Bueno, participaste de la discusión pública, política, siempre, con lo cual sí, me parece que eso... Pero es una pertenencia generacional. Yo me recibí en los 70, salí de la universidad, viví esa época, las dictaduras, lo que siguió al golpe del 55, ¿no? Lo que inauguró Uriburu en el 30 y después no paró hasta hace 40 y pico de años. Y lo que ves ahora, digo, cuando ves que se dice esto, cana o bala, hay que dejar un chorro como un queso gruyère, ¿qué te genera? No sé, hay muchas lecturas, pero lo primero que se me ocurre es que es igual a la dictadura. Que ande policías sin uniforme, en un vehículo particular, con o sin patentes, sin una orden precisa que permita que anden en banda y armados. Y si nosotros vamos ahora a cualquier lado y bajan dos tipos de una bicicleta, salimos corriendo, ¿sí o no? Los tres tenemos ese reflejo. O dos motos, o se bajan 5 tipos de un auto cuando estás poniendo la llave en la puerta de tu casa. ¿Crees que te van a robar? Te cagás encima y salís corriendo por la pared. Entonces, ¿cómo haces si salís corriendo y te cagan a tiros? O sea, aparece una banda que podrían ser ladrones. ¿Quién me custodia de mis custodios? ¿Quién custodia mis custodios? Sería, ¿cómo es esto? ¿Es una cosa institucional, endémica, sistémica? ¿O es una política? ¿Crees que es un error de un sector de la policía mala o crees que es un problema mucho más profundo? No es una pregunta que se pueda contestar de un modo absoluto. Creo que hay una tendencia, pero hay una cuestión represiva. Si vos escuchás el audio de los policías, cómo se refieren a un ciudadano, lo vago que lo que hicimos, faltaba que dijeran ahí, y tendríamos que haberle metido 200...
es muy parecido a la dictadura. El Falcon Verde, el auto, la gente... Y que no sé, es extraño, ¿no? Yo venía acordándome recién que estaría en el último año de la facultad, en 72, 73, 72, 73 o 74, no me acuerdo. Y escuché un tiroteo en mi habitación, estaba estudiando, vivía sobre Cabildo, y escuché un tiroteo y me asomé, y era la guerra. Soldados que bajaban de camiones y tiraban con la ametralladora a un departamento que estaba sobre Loreto y Cabildo, te estoy hablando. No se asomaba nadie. Al otro día, la calle, toda arrancada la ventana del departamento por los tiros, y la calle era lo que era, y era un día más. Y mataron a una persona, por supuesto. No, varias. Sí, de hecho vivo muy cerca de ahí y están las baldosas recordando en ese lugar. ¿Sí? Sí, hay varias baldosas por la zona. ¿Por Olaguer? Sí. Sí. Vos en 2014, si no me equivoco, por lo que estuve leyendo hace un rato, viviste un episodio en particular con un delincuente que le había rodado. ¿Qué pasó ahí también? Digo, lo quería linchar. Claro, medio justicia por mano propia se intentó hacer. Sí. En realidad conjuré 2 delitos más o menos simultáneamente, porque uno era el robo, digo, iba a decir hurto, pero en realidad si yo te arranco algo y te lastimo mucho para arrancártelo, es robo, hay Eso es lo que había ocurrido a un turista, ¿no? Es lo que hace, sí, a una turista, una veterana. Sí, pero bueno, también habla de cuestión de funcionamiento de la justicia, porque a mí lo que me asombró fue que me arriesgara para atrapar al tipo que tenía su riesgo y que me arriesgara para parar la gente que lo quería linchar. Y cuando me vinieron a hacer una nota el otro día a la mañana, un programa de América, había ocurrido que ya había salido claro. O estuvo horas, lo largaron por teléfono. Me dije, ¿cómo es? Y no, ya nosotros le avisamos al juzgado, corren tantas horas, nos avisan, que yo cuánto, y por teléfono nomás. Ni me dio que era un hecho que tenía cierta difusión pública por mi participación. Claro, si no hubiese sido un hecho menor y ya está. Claro. Bueno, hay reglas de juego. Pero ni aún que así, indican... digamos, hay como un compromiso judiciable, digamos, porque no puede ser que alguien te arranque un reloj, te desgarre la piel, ponga en riesgo tu vida, huya, aquello, y no quedan nunca, no terminan los procesos. No se registran reincidencia para el futuro del... Sí, ahí hay reglas de juego, digamos, ¿no? Esta es parte de la discusión. Hay gente que efectivamente cree que porque se da un delito de esas características, una persona tiene que quedar inmediatamente detenida. Y ahí, insisto, hay reglas de juego que no operan así. Se tienen que dar ciertas situaciones. ¿Le puedo preguntar algo, Lu? Sí, por supuesto. A Bertoy, a Luciana Bertoy, nuestra compañera. Digo, la justicia en muchos casos, y recién lo menciona también Gerardo, ¿no? Es un llamado telefónico y tiene que liberarlo. Ahora, ¿hace todo lo que está al alcance de su mano? No, por supuesto que no. Y de hecho estaba pensando cuando hablaba Gerardo que en provincia de Buenos Aires también hubo una discusión hace unos años porque si no iban los fiscales al lugar donde estaban las personas detenidas, concretamente en las comisarías que se volvieron a habilitar en los últimos años como depósitos de personas, las personas quedaban ahí infinidad de días, con lo cual, bueno, también se empezaron a tratar de flexibilizar esas condiciones para que pudieran darse las libertades, ¿no? Y en el caso, te hago otra pregunta más, Lu, en el caso de Lucas, se criticó mucho en la jornada de ayer por parte del abogado de la familia de Lucas al juez de menores. ¿Actuó correctamente? Bueno, hay críticas bastante concretas. El martes, Gregorio Dalbón, que es el abogado que representa a la familia de Lucas, va a presentar un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Sileruelo. ¿Qué se le critica? Bueno, que mientras él tuvo la causa, los chicos fueron los imputados, ¿no? Y que los policías estuvieron en libertad. Que no se realizaron los allanamientos que recién se realizaron hoy. Hoy también hubo allanamientos en la comisaría 4D de Barracas, que fue la que actuó para ver, bueno, ¿qué pasó? Lo que decía Gerardo, ¿qué pasaba con las brigadas? Con esta brigada, estaban actuando, estaban cobrando peaje, como se dice informalmente. Bueno, todo esto no se hizo mientras estuvo en la justicia de menores. Y después lo que hablábamos del dermotest,
¿no? Entre otras cosas. No se hizo un estudio toxicológico sobre los policías, digamos, hay mucha evidencia que no se recolectó. Pero lo que hay que decir también concretamente es que cuando el juez dicta el sobreseimiento de los 3 chicos y también de Lucas, hace una especial mención a que fueron víctimas del accionar policial. Bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue, va a ser importante. Queda muy desprolijo esto, pero estaba chequeando en mi teléfono, discúlpame, Gerardo, cómo estaba la situación en Chile, a ver si había alguna actualización. Y los últimos datos indican la misma tendencia, que José Antonio Kast, el candidato de ultraderecha, está liderando la elección y Gabriel Boric, el candidato de la Alianza de Izquierda, entraría al balotaje en un segundo puesto. Esto haría una gran elección de Fernández, visto ahora, puesto en contexto, en este ex post facto, esto que ha ocurrido después de... Sí, con la diferencia que una es legislativa y la otra es presidencial, pero sí, te referís a la última. Claro, sí, porque en este contexto geopolítico, digo... y lo que pasa con las derechas y la pandemia y con las burguesías del mundo y la derechización, hay un sector que evidentemente que manejaba otros porcentuales en el 2019, ¿no es? Hace 15 años o 50. Estaban casi afuera del mapa, digamos. Claro, y yo creí que había otro nivel de conciencia y de compromiso, pero claro, aparece lo peor en la tragedia de la pandemia. En el miedo a la muerte y todo el dolor y el descajete de la vida cotidiana. Milei, por ejemplo, los 17 puntos de Milei en la ciudad, ¿crees que se explican por eso, por ejemplo? Y el nazismo se alimentó de los temores del capitalismo. Y le dejaron que Rusia hiciera su trabajo sucio, lo que se llamó la famosa Operación Barbarossa, Alemania sobre el este. Vos decís que votantes de Milei son votantes de Juntos por el Cambio asustados. Yo te digo que existió el milagro económico alemán después del caos de la super recontra mega inflación y con un enemigo interno que eran los judíos. Bueno, ¿te preocupa o crees que es un fenómeno pasajero? Y más el milagro económico, que se refleja en parámetros de hedonistas, si se quiere, o de salud, o de buen vivir. Ahora vamos a hablar, por supuesto, de un judío común y corriente que desde hace bastantes años está en el Chacaré. 7 años que sí llevo con el judío. Siempre que paso veo el cartel y nunca fui. Dale, lo tengo que porque paso mucho por ahí. Bueno, veo el cartel, me pareció soberbio y exagerado, pero yo lo que hago es decirles, vengan a ver la obra y después lo vemos, porque hay una mirada, ¿sabes? Bastante particular sobre, es el judaísmo post-holocausto. Entonces hay una mirada... ¿Estás vos solo en la obra? Sí. Y hay un punto de unión con en esto que hablábamos del nazismo, de lo que ocurre con el neoliberalismo, en donde hay una autocracia del neoliberalismo, ¿no? Que fuerza los diques institucionales, la separación de poderes, corroe el funcionamiento de la democracia por los oligopolios mediáticos y económicos y judiciales y políticos, todos emblocados, que eso es el neoliberalismo, ¿no? Entonces denuncia el trasfondo de la obra lo que es el nazismo, que no es, digamos, no son cosas, el autoritarismo no es algo del siglo XX. Claro. El falangismo, el fascismo, el stalinismo, no. Está ahora el virus neoliberal. Y se preguntaba Gerardo Romano por qué nos interesaba charlar con él, ¿no? Hace un ratito nada más. Quédate, Gerardo, un segundito. Te va a interesar el tema por lo que nos estás diciendo y por lo que estamos conversando, porque está en comunicación, por supuesto a través de manera virtual, Elizabeth Herber. Ella es directora de comunicación política de la Fundación Chile 21. Es doctora en Ciencias Sociales, tiene que ver con las elecciones que en este momento se están dirimiendo en nuestra hermana República de Chile. Elizabeth, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Lucila Trujillo, saludamos en Desiguales, en la televisión pública. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, estoy más o menos. ¿Por qué? ¿Cómo están las cosas? Estoy más o menos porque el candidato de la ultraderecha está en primer puesto. En realidad todo venía señalando que se estaban disputando el primer puesto entre Gabriel Boric, el candidato progresista, digamos, una izquierda democrática, y José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha. Ustedes ya lo han comentado.
Estuvo siempre en disputa quién sería el primero o el segundo, pero bueno, está claro ya que sería José Antonio Kast, por una diferencia creo que de 2 puntos, no tengo las últimas cifras. Es una mala noticia, por supuesto es una buena noticia que pase la candidatura de centroizquierda a la segunda vuelta, pero es mala noticia que saque estos porcentajes la ultraderecha porque representa una involución civilizatoria sin duda y representa tendencias que venimos viendo, y no exagero, en Estados Unidos con Trump, con Bolsonaro, y que creíamos que no llegaban a nuestros países, y me refiero a Chile y Argentina, y sin embargo sí tenemos expresiones de ultraderecha que están llegando a lugares de poder importantes y que, bueno, tenemos que estar más alertas. Y la otra mala noticia es Parisi, un candidato extrañísimo en tercer puesto, y digo extrañísimo porque Parisi está en Estados Unidos, representa algo así como la no política, no sé qué representa, no sabemos bien, no puede venir porque tiene causas de pensión alimentaria y de acoso, y si pisa tal vez va preso, entonces es muy extraño que esa figura esté en tercer puesto. Elizabeth, hay algo que me pregunté al inicio del programa y te lo quiero trasladar a vos también. Es la misma población, son los mismos y las mismas chilenas que votaron a un Congreso Constituyente bastante progresista, si se quiere, con representación de pueblos originarios, de partidos de izquierda. ¿Por qué este cambio? Sí, es una pregunta que nos hacemos. Ojo que no es la misma, el mismo electorado, porque, o sea, en gran parte sí, pero en Chile hay voto voluntario, no obligatorio. Vota más o menos un 50% de la población. Entonces no sabemos quiénes fluctuaron. Alguna fluctuación hubo, pero no sabemos cuál es. Claro. Indudablemente, más allá de esa fluctuación, hay un cambio en las tendencias. Y a mí me parece que no hay un anclaje, digamos, de esa composición de la Convención Constituyente, no hay un anclaje en una política partidaria, en la institucionalidad política partidaria. En parte creo que tiene que ver con esto y con un discurso, ustedes venían conversándolo, muy bien explotado, como siempre ha sido, tradicionalmente ha sido, un discurso de temor y de miedo muy bien explotado por parte de la ultraderecha, brillantemente, y siempre el desafío para la centroizquierda, para la izquierda democrática, para el progresismo, es cómo transmitir discursivamente mejor las medidas o las políticas de seguridad ciudadana. Porque es muy fácil discursivamente vender mano dura. Instalo temor, instalo miedo y vendo seguridad. Aunque sea una seguridad fantasiosa, porque en el mundo entero está comprobado empíricamente, hay evidencia empírica respecto de que la mano dura, digo, las medidas represivas en general que van de la mano con la violación de los derechos humanos, no han resuelto, ni siquiera en estadísticas, o sea, no reditúa, no han resuelto problemas de seguridad, pero discursivamente es muy fácil de transmitir. Elizabeth, tiene una consulta a nuestra compañera Candelaria Boto. Hola Elizabeth, quería consultarte en el plano económico, pensando también en los estallidos de 2019 y con el marco de Chile como uno de los países más desiguales de la región y del mundo, si hizo mella, digamos, y si lo que está en disputa es 2 modelos económicos o si el discurso pasa más por el plano, decías, social y de derechos humanos. Me parece que en lo que respecta a las candidaturas de Kast y de Boric no es lo que pega más fuerte, el discurso de la seguridad. Ahora también hay un marco, digo, una fantasía de seguridad vinculada con la seguridad económica que parece que Kast asegurará una estabilidad mayor. En lo que sí creo, Candelaria, y es una muy buena pregunta que pega fuertemente la cuestión económica, es en esta elección de Parisi, porque, otra vez, fantasía, porque no se sabe mucho de sus medidas, pero él apela a un individualismo, al éxito, a este discurso del exitoso que se rasca con sus propias uñas, que se las arregla solo, al emprendedor exitoso. Ahora, es muy preocupante esto que pasa porque si hasta hace poco se decía que era una antigüedad pensar en el clivaje izquierda-derecha, hoy en Chile estamos en el clivaje democracia-dictadura. Y esto es aún más retroceso civilizatorio, ¿no? Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.
Gerardo, Señora. ¿cómo pega esto en el ambiente artístico? Digo, la derecha, ¿cómo se lleva con esas expresiones? Bueno, no sé, históricamente eran una minoría. Ahora hay como una cosa más masiva. No sé cómo han operado los medios de comunicación o cómo es también vivir en una sociedad diferente, neoliberal, en la cual hay estas hegemonías mediáticas rotundas que desvirtúan la posibilidad democrática por una cuestión de información o cuando uno está previamente digerido por otro y otro es el que me elige la agenda y qué analizar y de qué hablar y de eso y que me manda entretenimiento, toda una estructura que nos anula la subjetividad, no podemos, no hay margen para lo heterogéneo que es la democracia, ¿no? De poder, sino que se plantea un discurso único, digamos, se lee lo mismo, yo veo La Nación Más o Clarín o TN o qué sé yo, y se instala hasta ahí a veces un parecido en cuando se titula. Es muy interesante porque uno no hubiera podido imaginar nunca que dentro del movimiento cultural de trabajadores y trabajadoras de la cultura, a la salida de la dictadura nuestra del 76, había era un esquema de resistencia muy importante. La cultura era una trinchera, incluso durante la dictadura, muy importante. Sí. Y sin embargo hoy aparecen, ¿no? Como, no sé si dividida en proporciones iguales, pero hubo una repolitización social a partir del kirchnerismo. Y esto, ¿el kirchnerismo fue para vos lo que marcó? A mí yo me fui a la mierda. Yo ya cuando a mi amigo y compañero Chacho Álvarez se tuvo que ir del gobierno de mierda, de la Rúa, y estábamos como estábamos, me fui. Me agarró la guita al banco, me fui a las reputeadas. Tengo un lugar en Uruguay desde hace... Cuando decís me fui, te fuiste de la política. No, me fui del país. Ah, perdón. Me emigré a Uruguay. Sí. Suena exagerado, emigré a Uruguay porque está cerca y el tango, el dulce de leche, el fútbol, es como no distinguí mucho. Pensé que te había sumado a la idea de la no política, del que se no me pude ir. Pero no, y volví de la mano de esta repolitización, a eso iba. ¿Con Chacho seguís siendo amigo? No, hace mucho que no lo veo. Pero militábamos juntos en los 70. Fuimos este día que se festejó ahora el 17 de noviembre, fuimos juntos el 20 en realidad. Fuimos juntos a Ezeiza caminando. Mirá. Sí. Wow. Bueno, un cachito al anterior. ¿Y por qué crees que tuvo el kirchnerismo que generó ese parteaguas, que repolitizó primero y que después generó un parteaguas en un sector importante también de la cultura? Bueno, hay un sector que se guía por el conocimiento, que tiene prudencia, que es pacífico, que tiene una mirada profunda sobre las cosas, que tiene elementos de análisis. Y a veces las cosas se conjugan, son cuestiones históricas, como en los 70 se dio porque ya venía el hipismo, la no violencia, la derrota militar de Estados Unidos en Vietnam, había todo la música, los Beatles, lo que culturalmente ocurrió y que desencadenó en lo que fueron los 70 en Latinoamérica, ¿no? Como una reacción neocolonial de los pueblos oprimidos, lo que Kissinger, doctrina de la seguridad, y así se arma el siglo XX y aparece este tipo haciendo bajar el cuadro de una escena impensada. Esa escena nos sorprendió, por eso es alegórica, ¿no? Nico, tiene una pregunta. Sí, quería aprovechar todos tus años de militancia, Gerardo, para trabajar sobre el concepto de grieta. ¿Estamos en un escenario político novedoso, en una grieta, o es el escenario mismo que se repite y lo que cambian son los actores? Y siempre hubo en el partido importante dos arcos, dos equipos, uno patea para un lado y otro patea para el otro. No, acá estamos jugando un partido de fútbol, en punto de vista. Un partido de fútbol y alguien vino y agarró la cancha y se la llevó a otro lado. Y nosotros seguimos jugando el partido de fútbol, pero la cancha queda en otra parte. Es raro. Muy bueno. ¿Dónde está la cancha? No sé, donde le convenga al más poderoso. Nosotros seguimos jugando. ¿Me llevo la pelota? No, me llevo la cancha. Vos decís que ese enfrentamiento histórico lo pusieron en un lugar que es muy perjudicial en general para claro, y por eso hablaba de lo geopolítico de hoy con lo de Chile, por eso cómo, claro. ¿No? Y cómo estamos rodeados y cómo en Uruguay es la calle Pou, que es lo que sería para los argentinos la derecha. Bueno, tengo y para dos los últimas uruguayos preguntas, Lucila. Sí.
La primera es, ¿cómo después de 7 años de ser un judío común y corriente, Sí. chacarerian 7 de la tarde los sábados, ¿cómo haces para reencontrarte con la misma obra? Pasan un montón de cosas mientras. Ah, pero porque tiene una mirada muy profunda, es muy entretenido lo que dice, lo que explica, ¿no? Pero en función de lo que decís, la sensación es que en realidad no pasa tanto. Nosotros creemos que vivimos No, sí pasa, un pasa. vértigo. Es el judaísmo post-holocausto y es una No, mirada... que no pasa tanto afuera, digo. Ah, Y que, no, y que sí, una obra como esa permanentemente interpela la realidad. Sí, porque tiene una presencia, bueno, lo que hablábamos hoy del totalitarismo, del neoliberalismo, ¿no? Como el nazismo en su momento. Y como la sociedad alemana lo acepta y lo vota a Hitler y lo saca y lo manda al frente, y llenos de triunfalismo porque ocurrió el milagro económico. Y entonces, ¿cómo haces para rebatir cuando la medida es la variable económica? O sea, y es tan rotunda. Van a pasar 10 años y va a seguir siendo actual. Sí, ¿viste esa frase que usaban los norteamericanos? Es la economía idiota, estúpido. Sí. Bueno, la otra pregunta que yo tenía, y vos guardaste la última, es ¿de dónde son las llaves? Desde que te vi con las llaves colgando, dije, ¿de dónde son? Porque son un montón. Sí, parezco un carcelero, una vieja. No, son de mi casa. Está bien. Bueno. Pero genial, no, es un detalle el maravilloso. pantalón es medio un pijama. Entonces Y no da, la llave ¿sabes ahí qué? no da. Me da más Está como bien. look heladero que pijama igual. Heladero, sí. Véanlo además en la serie de Diego Armando Maradona. Te estuve viendo estos días, Gerardo. Te tocó el peor. ¿Me vio? Sos el malo igual, Sí. ¿no? Sos el malo, pero está muy bien No, la serie. parece que no paran de aparecer los malos. Bueno, Porque pero... no hay malos y buenos. No, claro que no. Hay claro gente que que comete equivocaciones y errores que todo, viste, no hay hechos, hay interpretaciones y ahí ya nos metemos en... Hay que verla. Hay que ver, hay que verlo en el teatro, hay que verlo también en la serie de Diego Armando Maradona. Gerardo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y al regresar, atención, está Mariano Kestelbuen para charlar de economía. Por supuesto, todavía tenemos muchas cosas para contarles. Atención con lo que viene de nuestros columnistas y por supuesto vamos pintando de a poquito la semana que empieza. Ya venimos. Muy bien, continuamos en Desiguales en este domingo de fin de largo y está ya con nosotros Mariano Kestelbuen. Mariano, ¿cómo te va? Muy bien. Es economista y además junto con Sebastián Fernández sacaron un libro, no me quiero equivocar el título, Manual del Economista Serio, que para estos tiempos es como, pinta como indispensable, obligatorio en colegio secundario, debería ser. Sí, creo que en general son actores políticos que deambulan por los medios de comunicación constantemente, han ocupado el prime time en el último tiempo de forma impresionante y que todo el tiempo están tratando de operar sobre la realidad, generar expectativas negativas cuando hay gobiernos que tratan de redistribuir el ingreso y que tratan de activar la capacidad productiva de nuestro país, y cuando llegan al poder gobiernos que promueven el negocio financiero, se desinteresan de la actividad productiva y deterioran las condiciones de vida de la población, bueno, ahí son súper optimistas. O sea, son actores que están tratando de construir la escena que ellos estaban pronosticando tiempo antes. Sí, y son muchísimos, una manada que todo el tiempo dicen que va a ir desastrosamente mal cuando hay gobiernos que no están de acuerdo con su visión y que todo va a ser color de rosas cuando gobiernan, como el gobierno de Macri, que favorecía claramente al sector financiero con ganancias extraordinarias. Ahí se vuelven fanáticos a favor del gobierno. Los puedo ver en esos 4 años de gobierno que todo el tiempo pifiaban con sus proyecciones económicas, que lógicamente con el nivel de incertidumbre que hay en la economía argentina vas a fallar, pero siempre casualmente todos y en el mismo sentido. 4 años consecutivos diciendo que iba a haber crecimiento económico, había recesión en casi todos esos años y diciendo que la inflación iba a estar por debajo del 25%, del 20%, del 15%, del 10%, de un solo dígito en el último año de gobierno, a pesar de que respaldaron muchísimo las políticas del gobierno de Macri, fue todo lo contrario y bueno, así no fue. Entonces, bueno, es una forma de descubrirlos. Me parece que hay un problema de formación muy importante, que no todos los economistas serios son deshonestos intelectualmente. Hay gente que está convencida. Sí, es un problema de formación en muchos casos y que no entienden la dinámica real de la economía argentina, que no visitan las fábricas, que no conocen la problemática de las pymes, de los trabajadores
trabajadores están desentendidos de la realidad económica argentina y latinoamericana y tratan de emplear un manual que no sirve. Entonces, cuando les va mal, dicen, no se fue lo suficientemente rápido, no se fue a fondo, pero el barco iba en la dirección que ellos pretendían. Cande tiene información, Mariano, sobre la que después queremos preguntarte, porque anticipabas, Cande, va a ser un diciembre caliente. Sí, vamos a hablar justamente de lo que se viene, que es lo que se está hablando en la agenda económica de este programa plurianual que se va a presentar la primera semana de diciembre, y en el marco justamente de la renegociación con el fondo, como decía Cerruti, justamente el programa que se va a presentar es para tener un acuerdo político y social, digamos, un acuerdo político que pase por el Congreso, como había establecido Martín Guzmán, y social porque se van a abrir, se van a saber justamente cuáles van a ser las condiciones, las proyecciones para los futuros años. ¿Qué es lo que suele pedir el Fondo Monetario Internacional justamente en estos programas de facilidades extendidas, que sería un programa a 10 años con una cláusula pari passu de que si mejoran esas condiciones, entonces mejora el plazo también para la Argentina, y aún sin saber cuál va a ser el resultado final de la discusión sobre los sobrecargos que involucrarían casi 1.000 millones de dólares por año, así que obviamente no es una discusión menor, pero esta convergencia fiscal, que parece una palabra muy complicada, pero que tiene que ver justamente con llegar a un déficit cero, un déficit fiscal cero, y recordemos que llegar al déficit fiscal cero se puede hacer tanto por aumento de los ingresos fiscales, como fue la experiencia de este año del impuesto a las grandes fortunas, o por una reducción del déficit, y acá lo que pesa muchísimo en el gasto público es justamente los subsidios energéticos, que es la discusión que se viene, y pensar justamente en una estratificación de tarifas o en cómo hacer para disminuir esos subsidios económicos. Frene un cachito ahí, sí. Cande, que seguramente después querés agregar algo más. El otro día una entrevista que le hizo Reinaldo Sietecase y Romina Mangel en Radio Con Vos, si no me equivoco, al ministro de Economía Martín Guzmán, le preguntaron, bueno, pero va a haber ajuste, porque un acuerdo con el fondo necesariamente implica un ajuste. Y él decía, no vamos a recortar gastos, lo que vamos a hacer es aumentar ingresos. Digamos, tienen que estar de acuerdo con eso del otro lado, ¿no? Porque por ahí no es solo la cuenta, es también una política determinada. Sí, también hay que decir que si bien ahora estamos en un momento donde todas las miradas están puestas en este frente y en el frente cambiario y en el frente de la formación de precios y de la inflación, también hay una reactivación económica que está sucediendo, y también a medida que haya una reactivación económica hay un aumento en los ingresos fiscales. El tema es si eso alcanza o no, y no es menor que ya se esté hablando de una estratificación de tarifas, porque cuando uno ve el presupuesto de 2022 ve que lo destinado para subsidios energéticos es menor. Entonces, para llegar a esos subsidios menores en un sector que en parte está dolarizado, sí o sí tiene que haber aumentos que vayan al menos con la inflación o un poquito más, y el tema es cómo se distribuyen esos aumentos para que no sea la experiencia que fue 2016, 2017, 2018, donde llegaban esos aumentos a todas las casas sin importar el nivel de ingreso de esas familias. ¿Cómo ves, Mariano, que va a ser el diciembre de 2021? Y como todos los diciembres en general en la Argentina, muy complicado, tensión distributiva, intento de recuperar poder adquisitivo de los trabajadores, una caída muy importante en los últimos 5 años, y bueno, es un momento en el cual diciembre siempre se trata de conseguir algún bono, algún beneficio que permita paliar esta situación. Así que me parece que en términos distributivos, inflacionarios, va a ser bastante intenso, y se mantiene el crecimiento económico. Hay una recuperación de la economía muy fuerte, especialmente liderada por la industria y por el sector de la construcción, que eso tarde o temprano genera mejores puestos de trabajo y una distribución más equitativa, más razonable del ingreso, como ocurría, por ejemplo, en los primeros años de los gobiernos kirchneristas. El periodo 2003-2007 es un periodo de muy fuerte recuperación. Yo creo que estamos entrando en ese proceso y va de la mano de mayor capacidad productiva. De otra forma, con negocio financiero como tuvimos en los años del macrismo, no va a conducir a un buen puerto. ¿Y le ves herramientas al gobierno para garantizar que ese crecimiento efectivamente sea redistribuido o se vaya por la canaleta de los precios, parafraseando a otro? Bueno, mira, todas las experiencias históricas en nuestro país, cuando se aplicaron las políticas económicas a favor de la ampliación de la capacidad productiva y de la reactivación de instalaciones productivas hoy ociosas y generación de empleo, nos fue muy bien. Y esto es básicamente en los gobiernos
peronistas, sino de gobiernos kirchneristas. O es más o menos lo mismo. El kirchnerismo, una versión moderna del peronismo. Pero eso es indefectiblemente positivo. ¿Por qué? Porque se activan fábricas, se generan empleos, se genera demanda, claro, se genera consumo. consumo. Es la lógica. Otra cosa es que la voluntad de los actores estén de acuerdo. No, pero lo que pasa es que si estás generando actividad productiva, si antes, los años anteriores, estabas cerrando pequeñas y medianas empresas, destruyendo empleo público y empleo privado, y ahora estás generando puestos de trabajo del sector privado formales, recuperando lo que es parte de lo que se había perdido, bueno, es mayor ingreso para la población, mejores condiciones de vida. Desde ya destruir es mucho más rápido que la construcción, lleva tiempo. Estamos saliendo de una pandemia terrorífica en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Entonces, en esas condiciones es muy importante este proceso inicial de recuperación y ojalá que finalmente terminemos con esta maldita pandemia que sacudió muchísimo también a nuestra economía. Vamos a compartir una parte de la entrevista que le hizo Reinaldo Siete Casas al ministro de Economía, Martín Guzmán. Enfrentamos una situación en donde las necesidades sociales son enormes, sobre todo luego de 3 de 4 años entre el 2015 y el 2019 en recesión y 2020 un año muy difícil en un contexto de pandemia. Y en esas circunstancias las demandas y el rol del Estado se acrecienta, pero al mismo tiempo los instrumentos son muy limitados. Entonces se da esta situación en donde a la hora de confeccionar una política macroeconómica es muy difícil generar un entusiasmo generalizado. ¿Por qué? Porque por un lado el déficit fiscal que se puede financiar es bajo en relación a todas las necesidades de gasto que tiene la Argentina. Pero por otro lado, las restricciones de financiamiento que enfrentamos son tales que tenemos que recurrir en buena medida a la emisión monetaria, y una parte de eso, en una economía que ha llegado a este carácter bimonetario que tiene la Argentina de facto, pone presiones sobre el tipo de cambio y genera inestabilidad. Entonces hay que transitar por corredores que son finos, y esa es la tarea que hoy, con responsabilidad, nos toca desde la conducción económica. Muy bien, allí estaba el ministro de Economía, dice, con instrumentos que no son tantos y además en un filo muy entre la emisión. No es una partida sencilla para un gobierno que, yo insisto, le preguntamos recién a Gabriela Cerruti, si la negociación es o con un sector de la oposición que donde ve que le puede obstaculizar el camino al gobierno lo hace, o con sectores económicos que a veces no hacen la cuenta racional de que les conviene y que votan ideológicamente. ¿Cómo se resuelve esto a tu criterio? Bueno, hay que, con diálogo, ordenando, entendiendo cómo funciona cada uno de los sectores de la economía, en proceso de negociación, generando estímulos a cada una de las ramas de la producción para que se generen inversiones y empleo. Es un ordenamiento muy complejo, hay grados de libertad muy escasos por la falta de financiamiento, pero si vos mirás las cuentas externas de la economía argentina, tenemos un superávit de la balanza comercial muy importante. Este año va a ser... va a superar los 15.000 millones de dólares, eso significa el nivel más alto de 2003 en una etapa de crecimiento, o por lo menos de recuperación económica, y eso permite, por ejemplo, moderar la expectativa de devaluación. Están los operadores constantemente tratando de atemorizar a la población, los economistas serios, diciendo que se viene una devaluación. Bueno, si vos mirás las cuentas externas de la economía argentina, Argentina le exporta mucho más, le vende mucho más al mundo de lo que le compra. Entonces, en esos términos, y con un gobierno que entiende que no hay que impulsar el negocio financiero, sino lo que hay que hacer es tratar de reactivar la actividad productiva para que haya puestos de trabajo reales en nuestro país, me parece que ese es el camino. Ese es el camino que nos dio resultado muy positivo, como te decía antes, durante los gobiernos kirchneristas, y va a dar resultados nuevamente ahora. Y ves lo que ha ocurrido en estos últimos meses, donde la pandemia no ha sido tan intensa como en los meses anteriores, y hay indicadores muy importantes de recuperación. Estamos creciendo hoy a una tasa interanual que supera el 9%, y comparado con los niveles de 2019, antes de la pandemia, ya estamos por encima de esos registros. Así que
creo que los actores económicos, los empresarios, trabajadores, viendo que se va generando actividad productiva, empleo, redistribución del ingreso, bueno, van a conducir un proceso de negociación que sea de mutuo beneficio para todas las partes, a través del diálogo, por supuesto. Hay que hacer una tanda, pero al regreso Candy tiene más información sobre la economía, sobre las reservas específicamente en este momento, y preguntas a nuestros compañeros, todo esto después del corte. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales y ya seguimos charlando, por supuesto, con Mariano Kesteluen, economista, que está presentando junto a Sebastián Fernández este libro, Manual del Economista Serio. Hay una presentación en la Universidad Nacional de Avellaneda esta semana y la vamos a seguir con muchísimo interés. Canda había prometido información sobre las reservas. Sí, estábamos hablando justamente de qué es lo que se solía pedir en los programas de facilidades extendidas del Fondo Monetario Internacional. Una parte tenía que ver con la convergencia fiscal y otra con las reservas internacionales que tiene el Banco Central. Hasta el viernes las reservas brutas eran arriba de los 42.000 millones de dólares, pero en realidad lo que hay que empezar a ver es las reservas netas. Acá son cálculos las reservas netas porque no hay una publicación oficial del Banco Central que tiene que ver justamente con no generar expectativas o demás, pero hicimos un cálculo que no tiene en cuenta justamente... Vemos solo lo que es de libre disponibilidad, ¿no? ¿Cuántos dólares tiene, de hecho, el Banco Central para actuar? Y vemos que son 3.510 millones de dólares. Y este número es importante porque tenemos que recordar que el 22 de diciembre hay un vencimiento con el Fondo Monetario que es de casi 1.900 millones de dólares. Entonces, la importancia justamente de llegar por lo menos a una carta de acuerdo o lo que sea antes de diciembre para evitar ese pago, porque si no, justamente no vamos a estar hablando solo de un diciembre caliente, sino, bueno, de un verano donde el Banco Central va a estar cuidando mucho las reservas internacionales, que son al fin y al cabo el respaldo del valor del peso que tenemos todos y todas. Y en este sentido, con este marco de renovación del Fondo Monetario, quería aprovechar para preguntarle a Mariano cuál sería para él un buen acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que se está planteando, lo que se planteó abiertamente por parte del Gobierno Nacional, eliminar la sobretasa, se tomó un crédito rompiendo todas las reglas más importantes del Fondo Monetario Internacional para prestarle a una economía en problemas. El nivel de endeudamiento, esos 57.000 millones de dólares que se habían pactado, que después llegaron solamente 44.000 millones de dólares, fue descomunal. Entonces hay que pensarlo en un programa de muy largo plazo, de forma tal de que la economía argentina pueda recuperarse, pueda tener oxígeno para ir honrando sus compromisos, pero bajo la pauta de que lo que se acordó en el gobierno anterior estuvo totalmente fuera de la realidad y fue avalado por el acreedor. Entonces, en ese contexto, una negociación de plazos de pago de muy largo plazo con una reducción al mínimo, esperando que sea neutral la sobretasa que pretende cobrar el Fondo Monetario Internacional por ciertos incumplimientos. Pero Argentina ha pagado siempre sus deudas con el fondo y está organizando su economía lo mejor posible en un contexto internacional muy complicado por el proceso inflacionario a nivel internacional, por los problemas de oferta, demanda que hay en el mundo y también el descalabro que había dejado la administración anterior. Entonces, en ese sendero, bueno, estamos tomando políticas económicas que lo que buscan es reactivar la actividad productiva. Eso es, me parece, lo más importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de analizar la producción. Y en ese sentido, bueno, me parece que los economistas serios que hablábamos del manual, que se presentan como expertos, como señores que están súper formados para analizar la economía argentina, son los principales alentadores a que haya un proceso de evaluación. Y cuando vos ves, así como mencionabas antes, las reservas o ves específicamente el resultado de las cuentas externas de la economía argentina, eso no parece ser cierto. Entonces, en este contexto me parece que estamos en una etapa de reconstrucción y lamentablemente los procesos de crecimiento llevan tiempo, no son todo inmediato, la recuperación no es inmediata, sobre todo cuando la destrucción fue tan intensa como la que tuvimos en los años anteriores. Nicolás.
Sí, quería preguntarle a Mariano, esta idea que se instaló, lo instaló el propio presidente después del resultado de las elecciones el domingo, habló de acelerar la redistribución del ingreso, que el crecimiento pase a los hogares. Ahora, en el mejor, voy a tratar de ser optimista, algo que a mí me cuesta un montón, quiero decirlo. En el mejor escenario, ¿a qué velocidad se podría dar eso? Porque no parece que haya un escenario para que esa recuperación sea muy paulatina cuando ves índice de pobreza, cuando ves la caída de los salarios en los últimos 5 o 6 años, la caída del salario respecto al precio del dólar. Digo, ¿qué se puede fantasear en términos de velocidad de recuperación de la economía del hogar, no de los indicadores macroeconómicos? Lo que podemos hacer para tratar de encontrar algún parámetro de comparación es ver lo que sucedido cuando se aplicaron políticas muy parecidas, que fue durante 2003 hasta 2015. En esa etapa, en los primeros años de la recuperación, fue un proceso que implicó que la economía argentina volvió al nivel crisis de 1998 recién a mediados de 2005, o sea, tardó 2 años y medio la economía, el nivel de vida general de la población a restablecerse un nivel cercano al anterior a la crisis. Me parece que ahora estamos con indicadores macroeconómicos similares y ese tránsito, por supuesto, no es inmediato, se va llegando día a día y para eso es fundamental que las políticas económicas puedan ordenar la macroeconomía, que hasta ahora ha estado muy intranquila, fundamentalmente por políticas económicas que lo que buscaron fue endeudar a la economía argentina en dólares, fijando tasas de interés descomunales para las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que cuando asumió este gobierno la tasa de interés mínima, la que se ofrece el Banco Central, la de referencia, estaba en el 86%. Eran niveles absurdos que generaban unas rentas extraordinarias para el sector financiero. Y hoy tenemos políticas que subsidian tasas de interés y lobistas del sector financiero que están todo el tiempo buscando que aumenten las tasas de interés. Bueno, lo que hay que hacer es descubrir esos lobistas y dejar actuar a gobiernos que toman políticas económicas que reconstruyen el entramado productivo de nuestro país. Mariano, gracias por haber venido. Por favor, un gusto. Nos tenemos que ir. Gracias a Nico, gracias a Lu, gracias a Cande. Mañana, lunes, feriado. Aquí estaremos en vivo, por supuesto, en la televisión pública. Nos volvemos a encontrar. Que tengan buen domingo. Pasen bien.